de los representantes del transporte pesado en el país. Señor Cruz, ¿a cuánto ascienden las pérdidas que tiene el transporte pesado en este instante a raíz de estos bloqueos? Bueno, primero hay que explicar que cada camión le está transportando diferente mercancía. Hay algunos camiones que están con productos perecederos, hay otros camiones que están con cargas secas o productos terminados. Le voy a mencionar un ejemplo nada más. Por decir, un camión del tramo internacional que esté con un contenedor, con las estructuras metálicas que vienen encima del camión, por día, en estos bloqueos, genera una multa por el contenedor, por el equipo que está sobre el camión, de 1,000 bolivianos por día por camión. Alrededor de 5,000 contenedores está en este momento entre el puerto, entre frontera, en la carretera, en aduanas, que se ven impedidos de continuar ruta para poder nacionalizar, para poder hacer un trámite aduanero y ser devuelto a puerto. Las navieras, las líneas transnacionales que operan en el país, apenas dan 20 días para hacer todo el proceso desde que el buque llega hasta devolver el contenedor. Van 9 días. Por cada contenedor son 9,000 bolivianos que está generando. Por 5,000, esa es la suma, solo por los camiones que están con contenedor, sin hablar de la mercancía que está dentro del contenedor, sin contar los viáticos, el sueldo que hay que pagar al conductor, los compromisos, los contratos que se tienen, los fletes falsos que se están generando a raíz de que los buques que estaban programados para recoger algún tipo de carga boliviana de exportación no van a poder cargar nada. Entonces se van a ir vacíos, pero ese flete estaba ya planificado, estaba reservado, estaba contratado. Entonces, importadores, exportadores en este momento están perdiendo demasiado dinero, ya perdido durante los 4 meses de cuarentena de la emergencia sanitaria. Es decir, es una catástrofe económica dentro de lo que es el comercio exterior, comercio internacional de Bolivia. Entonces, el daño económico es tremendo. Nosotros como sector, no es simplemente este tiempo de cuarentena que tenemos el problema. Venimos arrastrando nuestra situación económica desastrosa desde septiembre del 2019, cuando el puerto chileno de Arica principalmente secuestró la carga boliviana y tuvo a los camiones como 30 días sin poder cargar, sin que puedan salir camiones entre el puerto, la frontera y todo lo que es el proceso del comercio exterior. Vino también después los problemas políticos que tuvimos en octubre, noviembre, la salida del gobierno anterior, y también se perjudicó todo el proceso que teníamos trabajando. Entonces, en resumen, el daño económico es tremendo para el sector del transporte, dado que en este momento el 85% de los camiones es financiado por una entidad bancaria o financiera. No se puede pagar, nadie quiere dar un préstamo nuevo al transporte porque es inviable el pago de las cuotas, porque no se está trabajando. El anuncio del préstamo de 1, 2, 3 es inalcanzable para el sector. Entonces, todos estos problemas nos están acarreando las movilizaciones de sectores, de grupos políticos en este momento y sumado a todo el proceso que estamos viviendo. Muchas personas, y esto para aclarar, permítame por favor, muchas personas dentro de la población nacional dicen los camioneros, los transportistas, pero trabajaron durante la cuarentena. Efectivamente se trabajó, pero la población no sabe qué cantidad de camiones trabajó. Para aclararles, dentro del mundo total de los camiones que hay en Bolivia, solo el 15% trabajó. ¿Y eso para qué? Para poder brindar, para poder trasladar los alimentos, la comida que llegó a todos los bolivianos en mayor proporción, en menor proporción, pero a ningún boliviano le faltó comida, nadie murió de hambre, pese a toda la situación económica que vivíamos. Hemos cumplido con el país el compromiso que tuvimos de poder abastecer a todos los hogares bolivianos. Entonces ese 15% sí trabajó, pero tal vez ni siquiera trabajó ganando, trabajó por cumplir con los contratos que se tiene con las empresas importadoras y exportadoras que tienen cupos por año. Entonces el 85% de los camioneros, de los transportistas a nivel nacional, tampoco trabajaron durante el tiempo de la cuarentena, de la emergencia sanitaria, y también no hay
el trabajo para poder tener los recursos económicos para mantener una casa, un hogar, y peor para cumplir compromisos con las entidades financieras, y peor con la situación impositiva. Como sector, para que muchas personas se informen, pagamos impuestos, pagamos un impuesto mensual, anual, dentro que es lo que es el TGN, al Tesoro General de la Nación, a todo lo que es el gobierno central, y a través de las alcaldías pagamos una licencia de funcionamiento y pagamos los impuestos por cada camión que está inscrito en un municipio. Entonces, nosotros cumplimos la ley, pagamos impuestos, generamos empleo, generamos trabajo, somos parte de la cadena productiva, somos parte de la cadena económica también del sector de la construcción. Entonces, si el boliviano, la población se da cuenta, en todo este tiempo de la pandemia, emergencia sanitaria, por ejemplo, un sector que no ha trabajado para nada ha sido el sector de la construcción. Todos esos materiales, esas mercancías que vienen de importación desde fuera del país, como ser fierro, elementos determinados, no han podido ser transportados porque no había pedidos. Entonces no teníamos sentido tener un camión durante toda la emergencia sin hacer nada. Entonces, en este tiempo, en esta semana que pasó, en estos 10 días que están transcurriendo, muchos de esos transportistas que no trabajaron, era su primer viaje para reinaugurar su trabajo. Imagínense todo el tiempo perdido, y ahora con esta situación de la pandemia, de la situación de los bloqueos. Quiero hacer hincapié en una situación muy especial. Los conductores que están en este momento, transportistas, microempresarios, dueños de sus camiones, que están en la carretera, secuestrados por una situación política, no tienen los recursos, no tienen la indumentaria principalmente para poder resguardarse de la pandemia, del virus, del coronavirus. No tienen los suficientes insumos alimenticios para poder comer, para poder sobrevivir estos días. Se ha estado haciendo ollas comunes con los conductores. Hay un riesgo muy grande de ser expuestos a poder contagiarse, en especial en la zona de la cordillera, en el sector del altiplano, del occidente nacional. Se está viviendo todavía temperaturas muy bajas. Hoy nevó, lo cual hizo descender la temperatura en la cual se encuentran los camiones. Algunos están en la cumbre, en la parte más elevada entre Coruro y Cochabamba. Hay bastantes conductores que están con síntomas de resfrío o enfermedades de vías respiratorias. Pero estos síntomas pueden ser también producto del COVID. Entonces, la emergencia que tenemos en este momento es resguardar la vida y la salud de estos conductores que lleguen a una ciudad intermedia, a una ciudad capital, donde puedan acceder a un servicio médico, a pesar de que los servicios médicos de salud, tanto de seguro como particulares, están colapsados. Y esa es nuestra preocupación de estos 2 últimos días, de generar en las autoridades del Estado conciencia, y principalmente todos hablamos de salvar vidas, de cuidar a los enfermos. Sí, nosotros estamos muy conscientes, y por eso que hemos apoyado durante todo este tiempo de poder trasladar equipos médicos, insumos alimentarios, insumos farmacéuticos, principalmente para las farmacias, porque no hay los productos en el mercado local nacional. Entonces, nosotros sabemos de la emergencia, conocemos perfectamente cuál es la situación que está viviendo nuestro país, pero extrañamente, y realmente duele en estos momentos, que nadie haya dicho nada sobre la vida y la salud de los conductores que están pasando estos 9 días a la intemperie. Han sido prohibidos de poder comprar alimentos, agua, han prohibido que se abastezca estos camiones, y esa es la situación actual. Se está cometiendo delitos de orden de derechos humanos, y precisamente cuestionamos también la situación de la persona encargada de la Defensoría del Pueblo. En este momento el pueblo parece ser los victimarios, y las víctimas son los atacantes, y la verdad que andamos muy congojados con esta situación. Se ha entregado una nota ayer a la Defensoría, hoy día se tuvo una reunión donde se le indicó a la señora defensora cuál es la situación real, y ella está haciendo omisión al trabajo que debería cumplir, está incumpliendo sus funciones. Sus funciones en este momento
son defender los derechos humanos de las personas, del pueblo, y el pueblo está siendo lastimado porque está siendo prohibido, está siendo secuestrado del derecho de la salud, al derecho de recibir alimentos. Ni en un conflicto armado internacional o de índole de guerra, para que se pueda entender, el prisionero de guerra, el contrario, el oponente, es imposible que no se le pueda brindar alimentos, agua, y si fuera necesario la atención médica recurrente. Pero en Bolivia estamos muy mal. ¿Cómo vamos a poder prohibir que se coma, que se tenga agua en los lugares de bloqueo? Y peor aún, y eso que no debería pasar, porque la seguridad jurídica está al revés en este momento en el país. No hay seguridad jurídica para la gente que trabajamos, que la gente honesta, honrada, que está poniendo el pecho al país para poder salir con la economía nuevamente y repuntar a lo que está en este momento la situación en todo el mundo. Entonces, hay una situación, una realidad muy triste en este momento, la cual nosotros estamos como dirigencia y principalmente la coordinación que estamos haciendo entre instituciones, la Cámara Departamental de La Paz, la Asociación de Transporte Pesado, Cámara del Alto, Santa Cruz, en Cochabamba lo mismo. Hoy día se ha empezado una campaña de poder recolectar víveres para llevarles a los transportistas, a los conductores, a nuestros hermanos que están sufriendo en este momento, comida donde no hay. Pedimos y hemos entrado también en una campaña porque conocemos la realidad del sistema de salud que está viviendo en nuestro país. Sabemos que esos 5.000 conductores que están en las transcarreteras en diferentes puntos del país, saliendo de este problema del bloqueo, no va a poder tener la capacidad del Estado de poder generar pruebas de laboratorio para controlar si están enfermos con COVID o no, porque están siendo expuestos. Entonces tenemos que ver la manera de poder conseguir pruebas rápidas, por lo menos de testeo, para poder aminorar, parar la pandemia dentro de nuestro sector, porque hemos visto en las imágenes y todo el pueblo boliviano ha debido ver que en los lugares donde están retenidos los camiones, donde está bloqueado, los bloqueadores no usan ningún sistema de bioseguridad, no tienen ni barbijos ni cuentan con ningún elemento. Hay acumulación de personas, hay concentración de personas y los mismos conductores, por la situación en la que se encuentran, están juntándose, están concentrándose para poder hacer ollas comunes, para poder hablar, porque están totalmente desprotegidos en este momento y lamentablemente vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos días, Dios no quiera, casos de COVID dentro de nuestro sector y principalmente dentro del sector que está en este momento bloqueando todas las carreteras. Es lamentable la situación, señor Cruz, y realmente, sin duda, este sector del transporte pesado ha perdido muchísimo dinero al día ya desde anteriores conflictos en el país, desde la pasada gestión, desde el año pasado, lamentablemente. Tenemos la información también que ustedes han pedido una tregua a la Central Obrera Boliviana de 72 horas para que estos choferes que se encuentran varados más de una semana en las carreteras a raíz de estos bloqueos puedan salir. Si nos puede brindar información al respecto. Sí, el fin de semana se ha tenido una reunión de más de 80 personas, representantes de diferentes instituciones, diferentes sectores de lo que es el transporte pesado. Se ha sacado un voto resolutivo, el cual ha sido entregado a la Central Obrera Boliviana, de pedir, pero también exigir que levanten las medidas de presión, el bloqueo en las carreteras, a fin de permitir que los camioneros, que los transportistas con sus herramientas de trabajo puedan llegar a las ciudades intermedias o principales, a fin de esperar en ese lugar la solución de este problema político de poder, de pugna de poder que se está dando en el país. Nosotros estamos de víctimas, no tenemos nada que ver en este asunto, porque si quisieran ejercer un tipo de presión, pues que lo hagan pues en el Tribunal Supremo Electoral, en la casa de quien corresponda, y no en las carreteras, que nosotros no tenemos nada que ver. O sea, no tenemos ninguna situación de decisión para poder ser presionados para estar ahí. Entonces, hemos exigido a la Central Obrera, que no representa la totalidad de la clase trabajadora ni obrera, porque los obreros, los trabajadores que contribuyen al país, pues están en la carretera y están siendo perjudicados
por las decisiones de personas, de sectores, de grupos de poder que quieren mantenerse ahí. Entonces hemos hecho conocer muy molestos porque realmente la situación no da para menos, no da la situación de que en este momento tengamos que rogar, porque mire, seguramente usted, como muchos bolivianos, han visto las imágenes de los transportistas, de los conductores en las carreteras arrodillándose para poder pedir ayuda, para poder pedir alimentos y agua. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto de humillación, de romper la dignidad de personas que el único delito que tienen es trabajar, querer ver el país progresar? No puede ser, la verdad, que en Bolivia es en el único país del mundo donde vemos que la situación de bloqueos que perjudica económicamente a todo un país se dé en la impunidad y nadie diga, no haga nada. El Ministerio Público, el fiscal general del país, debería tener pues de obrar de hecho, de oficio, porque eso manda la Constitución. Se está dando delitos flagrantes en la carretera, en toda esta situación de movilización. Las imágenes, los videos hablan por sí solos. ¿Dónde están estas personas llamadas a declarar? ¿Dónde están los actos de investigación? Las imputaciones, las detenciones que debería ser para estas personas que no están haciendo nada bien a un país, no están haciendo nada bien a la población. Pueden ser que tengan reivindicaciones, pedidos, lo que gusten, pero no pueden maltratar a las personas de esa manera. Entonces, yo le digo realmente, le transmito el sentir en esta situación de la mayoría de los transportistas, de las empresas de transporte, de los empresarios del sector, que simplemente han apostado por el país, cumpliendo un trabajo, cumpliendo honrada y honestamente su trabajo, que hay desesperación porque no solamente es el conductor, hay familias que están detrás del conductor, es padre de familia, es responsable de una familia, esposas, hijos que lo están esperando en sus hogares, que indudablemente, tal vez por el modo de trabajo, hay una separación constante por la cuestión del trabajo, pero en esta situación desesperante de pandemia, de virus, de contagio, de enfermedad, y aparte de todos los riesgos que está conllevando estar en la carretera con gente que está amenazando, amedrentando a las personas, creo que no es correcto. Y bueno, hemos pedido, y aprovecho el medio para exigir al gobierno nacional, creo que se han agotado todas las medidas que corresponden, y si no hay una respuesta, la ley, la Constitución faculta a usar los medios y los mecanismos necesarios para poder garantizar los derechos de la mayoría. Y en este momento el pueblo boliviano en totalidad, porque no sabe cuán desesperante es una situación de enfermedad de algún pariente. Hay muchas personas que están esperando medicamentos que están en esos camiones, que no pueden esperar más porque hemos visto en las noticias que hay personas que están perdiendo la vida por oxígeno, por algo que no puede ser, no puede darse en esta situación. Realmente creo que andamos locos, andamos mal de permitir toda esta situación. Creo que es momento de que la ciudadanía reflexionemos y bueno, exijamos que la restitución del orden, de la ley, de la justicia y realmente del trabajo honrado y honesto que la mayoría de los bolivianos hacemos y ejercemos en nuestro país. Señor Cruz, respecto a lo que usted nos comenta, ¿qué respuesta han recibido al momento de parte del Gobierno Nacional y también de la Central Obrera Boliviana para levantar estos bloqueos y no perjudicar más a la gente? Bueno, las coordinaciones con el Gobierno Nacional lo hemos hecho a través del Ministerio de Defensa. El ministro López sí nos ha respondido. Hoy día ha habido una reunión con el Viceministerio de Defensa Civil para poder ver y planificar la entrega de 1000 raciones a los transportistas. Es lo primordial en este momento, la alimentación y también la salud. Indudablemente que en los días siguientes vamos a tomar contacto con el Ministerio de Salud pidiendo, porque nuestro sector es muy especial. La mayor parte de los conductores son conductores asalariados o también microempresarios, dueños de sus camiones, y están constituidos en empresas de transporte. Entonces necesitamos que el sistema de salud nos pueda proporcionar
brigadas médicas en frontera, principalmente en las fronteras de nuestro país, en los recintos aduaneros o en algunos puntos determinados en los departamentos, en las ciudades, para el control de salud de las personas que han estado en la carretera detenidos en estos días de bloqueo. Es importante resguardar y también es parte de responsabilidad con el resto de la población que que se hagan todas las personas que han estado comprometidas con la situación de bloqueo, un examen, una prueba, un test rápido que nosotros estamos viendo esa situación, aunque no es una garantía, tenemos por lo menos de alguna manera brindar una información, brindar pautas de la situación sanitaria de nuestros conductores, de todo el sistema de transporte pesado de nuestro país. Algo que llama también mucho la atención son los saqueos que han sufrido también el transporte pesado. Si nos puede comentar acerca de esto. No voy a hacer un juicio de valor porque en este momento los camiones están en la carretera, nuestros conductores están expuestos a diferentes represalias, pero si hay delitos que se estén cometiendo en la carretera, pues el Ministerio Público, las autoridades, también el Ministerio de Justicia le corresponde hacer un seguimiento, se tiene que proceder, ¿no? Las leyes están para cumplirlas, no para obviarlas y tampoco para burlarlas. Entonces, si hay hechos que son delitos que de orden de lesa humanidad, delitos penales o delitos de orden civil por los daños y perjuicio, pues alguien tiene que hacerse responsable. Lamentablemente hemos vivido una situación de injusticia bastantes años, donde quien le parecía mejor bloqueaba una carretera y no permitía el cruce de camiones, y el perjuicio siempre ha sido al más débil, al desprotegido, que es el transporte pesado. Durante muchos años hemos afrontado muchas irregularidades en la carretera, todo por un sistema político desgastado, un sistema político que ha permitido lamentablemente que los delitos sean pues impunes. Entonces no estamos en esa condición, pero sí estamos observando, estamos viendo el actuar de la justicia, principalmente de las autoridades llamadas por ley para poner orden, hacer respetar lo que dice nuestra Constitución o la Constitución y las leyes del país. Para eso están. Nosotros cumplimos de la mejor manera, pese a todas las dificultades que tenemos. El sector del transporte pesado siempre ha sido olvidado. Tenemos problemas de impuestos, hasta ahora no han sido resueltos, no han sido escuchados, y esto vamos arrastrando de años. Indudablemente nos pueden decir, pero ¿por qué no dijeron a los anteriores? Pues lo dijimos, y precisamente porque dijimos que hay cosas que están mal en el país y con nuestro sector en cuanto a las leyes aduaneras, a la situación impositiva, a la situación de trabajo mismo, porque no hay seguridad jurídica. Nosotros, para poder trabajar, le comento, y a la población, estamos regulados por la aduana, por impuestos nacionales, por ACPB, por el Viceministerio de Transporte, por varias instituciones estamos regulados. O sea, tenemos que cumplir lo que nos ordenen estas instituciones para poder ingresar a otros países, para poder salir del país e ingresar a otros países. Pero lamentablemente vienen extranjeros al país, trabajan dice que trabajan, porque realmente estafan al sector de transporte, hacen diferentes movidas y que nadie los controla, nadie los supervisa. Las fiscalizadoras, las autoridades de fiscalización de empresas, por ejemplo, no trabajan. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las navieras. Las líneas navieras hacen lo que quieren. Por eso esa multa de 1.000 bolivianos que hacía referencia, por ejemplo, no debería existir, porque existe un decreto supremo. Un decreto supremo es como una ley, y la ley no se está cumpliendo, porque en esta temporada de problemas, de conflictos sociales en el país, no deberían correr las multas, pero sí corren porque no hay quien haga cumplir la ley. Sabe el Ministerio de Defensa, Asuntos Marítimos del Ministerio de Defensa, sabe la aduana, sabe ACPB, sabe todo el mundo, sabe el viceministro de Transporte, sabe el ministro de Obras Públicas, sabe el ministro de Economía, que tenemos estos problemas, pero lamentablemente nunca han dado solución, ni el anterior gobierno, tampoco este gobierno, y no sé cuándo tendremos un respeto a la situación jurídica en el país. Entonces, todos estos problemas
que son muchos para nosotros, los tenemos que cargar sobre la espalda y sobre el camión y seguir trabajando, seguir pensando, seguir soñando que en algún momento vamos a tener solución de alguna parte de alguna autoridad, y principalmente el desconocimiento de qué es el transporte en Bolivia hace que los políticos que ingresan al trabajo pues no den solución, y estamos viendo estas consecuencias de eso. Entonces, vamos a seguir apostando, tenemos la fe y la esperanza de que mejores días vendrán para el país, porque es necesario, sabemos y somos parte importante porque ingresamos a otros países, vemos cómo están sus carreteras con menos peaje, o incluso algunos que no cobran peaje a los camiones, pero sus carreteras son bien mantenidas, hay realmente una conciencia de lo que es emprendimiento, lo que es exportaciones, lo que es importaciones. Nos falta mucho como país, ojalá que nos haga recapacitar todo este tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria, nos sirva de reflexión de que tenemos que ser más dinámicos, abrir más mercados para los productos bolivianos, porque necesita el país exportar, necesita divisas para poder recuperar la economía, y nosotros como sector estamos prestos, tenemos muchas propuestas que en lo que se refiere al comercio exterior, porque ha cambiado, es diferente en este momento, la dirigencia que está en este momento en la parte principal del sector, tiene bastante conocimiento porque se ha autoformado para poder representar principalmente todas estas debilidades que tiene el sistema de transporte a nivel nacional e internacional. Bien, le agradecemos, señor Cruz, por esta información y estas declaraciones que ha brindado a través de Bolivia TV. Esperamos mejores días para Bolivia y estaremos al tanto de la información. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, hasta una siguiente oportunidad. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Transporte Pesado en Santa Cruz, el señor Marcelo Cruz, haciendo las declaraciones con respecto al sufrimiento también del transporte pesado, tanto en su economía y también los choferes del transporte que se encuentran varados más de una semana y han pedido una tregua a la Central Obrera Boliviana de 72 horas. Vamos a ver cuál es la respuesta más adelante en las siguientes jornadas y estaremos con esta información aquí en Empezar de Nuevo. Momento de una breve pausa, ya retornamos con mucha más información. Haremos un análisis político. Haremos un análisis político